Todo en la vida es memeable, y Yu-Gi-Oh no es la excepción a esta regla. Las cartas meme sueles encontrarlas en comentarios de publicaciones, ya sea para burlarse entre las propias personas que comentan o del autor del post. Estas imágenes contienen imágenes bastante aleatorias. Yugi Trampas Locas es la forma en la que la gente que ve Yu-Gi-Oh llama a Yugi por las conveniencias en el guión o las trampas de último minuto que este activa para poder salvarse de los duelos. Lo cierto es que esto no solamente ocurre con Yugi, pasa con el resto de protagonistas o personajes importantes que la trama esté requiriendo, y es la forma de hacer que queden como los héroes y que quede de forma épica. Pero bueno, con Yugi es más popular hacer este meme. Esta es la clase de cosas por la cual la gente dice que no sabemos leer. Y ocurre que pues Kaiba por lo general es una persona muy orgullosa y que siente más de lo que realmente dice. Kaiba suele buscar mucho a Yugi, pero es por un espíritu de venganza y de honor, más allá de cualquier otra intención, pero las Fuyoshis y los jugadores despistados ven una doble intención en esto que hace Kaiba. Aunque bueno, razón no les voy a quitar del todo. A ver, ¿qué clase de persona viaja entre dimensiones y rompe las bases de la lógica para poder buscar a su cuchurrumín del desierto para tener una revancha en un juego de cartas para niños? Ese punto sí se los doy. Yugi y Joy son un ejemplo de amistad bien mamalona, pero la gente suele olvidar que Joy le hacía bullying a Yugi al principio, simplemente por considerarlo pequeño y una persona bastante rara. Yugi es un juego que lleva 25 años y poco más en el mercado. Múltiples decks han salido para poder formar parte de este juego. Sin embargo, muchos han quedado relegados con los años o de plano olvidados y abandonados, como los Alien en pantalla, los cuales se basan en contadores para poder controlar monstruos, los Arcana Force que inclusive salieron en GX que se basan en lanzamiento de monedas, una dinámica muy única, o las Fortune Lady en mi caso, las cuales ya quedaron relegadas por el meta y comprendo el Links por desgracia. For Kids fue una empresa la cual compró varias licencias de animes para poder traerlas a Occidente a los niños de los Estados Unidos. El problema con For Kids es que hicieron múltiples censuras, no solamente a Yu-Gi-Oh, las cuales de hecho he hablado varias de ellas en mi sección principal. Animes como One Piece y Pokémon también se vieron perjudicados por múltiples censuras que esta cadena aplicaba para que se pudieran transmitir estos animes en los Estados Unidos y hacerlos mucho más infantiles de lo que realmente debieron. Literalmente la sección más importante de mi canal consiste en meterse con el doblaje de esta serie, y espero en el futuro tener otra serie igual de relevante para que no sea la única, pero bueno, a ver, me estoy saliendo del tema. La verdad es que nunca he hablado directamente de cuál es mi problema principal con esta serie, al menos que yo recuerde. Y es que, a ver, no es el cast, porque el cast del doblaje seleccionado para esta serie es maravilloso. Mi problema consiste en lo anterior dicho, For Kids. For Kids fue la que nos trajo Yu-Gi-Oh a este lado del charco, y si bien se agradece, lo cierto es que hicieron un trabajo pésimo en cuanto a adaptaciones de guión y las censuras. Mi problema con el latino es que literalmente es un copy-paste del guión de For Kids. No hay un solo gramo de originalidad más allá de un par de chistes locales. Literalmente nuestro guión es un copy-paste del guión de los Estados Unidos. Y bueno, debo decir que esta situación me recuerda a lo que ocurre con Dragon Ball en España, que se basaron en el doblaje, en el guión de francés, para poder adaptar su doblaje. Y ya sabemos que los franceses no son muy confiables que digamos. Lo mismo es mi problema con For Kids. El doblaje latino realmente solo hizo un copy-paste del guión de allá de Estados Unidos. No tiene ningún punto de comparación a, por ejemplo, Dragon Ball, que ya sé que está muy trillado hablar de él en nuestro lado del charco, pero ellos hicieron un trabajo legendario en adaptarlo. El Reino de los Duelistas es un arco muy legendario recordado por las personas que vieron Yu-Gi-Oh! Duel Monster, además de ser el primer arco importante de esta serie. Si bien es un buen arco, al menos a nivel narrativo y la historia, en cuanto a la estructura de los duelos y del propio funcionamiento del duelo de monstruos, pues eso ya es una historia diferente.
Aquí todo estaba hecho con las patas, estaba en pañales ya que realmente no se tenía el rumbo fijo de cómo se iba a jugar este juego. Hubieron cosas muy extrañas, por ejemplo, bufeos a ciertos monstruos en ciertas zonas, como por ejemplo, insectos peleando en el bosque les daba más puntos de ataque, peces peleando en el mar les daban más puntos de ataque, zombies peleando en catacumbas les daba más puntos de ataque. Creo que ya van entendiendo, ¿no? Habían unas reglas elementales medio extrañas que al menos sirvieron como preámbulo para las cartas de campo, pero eso ya es un tema aparte. Además de los guionazos que se podían hacer durante los duelos. Literalmente al no ver reglas era como un roleplay con cartas. Nunca pensé que diría esa palabra en mi canal. Pero con este roleplay extraño de cartas podías inventarte tus propios guionazos para poder salvarte de los duelos. El reino de los duelistas es extraño. El modo Speed Duel es una forma diferente de jugar a Yu-Gi-Oh! Verán, en Yu-Gi-Oh! Hay varias formas de jugar este juego. Las reglas maestras, en la cual es el clásico campo de 5 contra 5, o en el formato Speed Duel, en el cual el campo se divide únicamente en 3 zonas de monstruos y 3 zonas de magias, incluyendo además una cuarta zona para monstruos en la zona extra. Una forma de jugar Yu-Gi-Oh! Más restrictiva, pensarás, pero está pensada para tener duelos más rápidos. Esto lo vimos en la serie de Yu-Gi-Oh! Brains, donde aquí juegan de esta manera. Y ya eventualmente en Yu-Gi-Oh! Duel Links, donde se juega de esta misma forma también. Además del tablero limitado, también cuentan con habilidades especiales, las cuales se pueden usar para darte ventaja en el duelo. Y si bien hay muchas quejas sobre que las habilidades están muy desbalanceadas, a menos a fecha de publicación de este video, el formato Speed sigue tan vivo como nunca en Duel Links, por lo menos. En Yu-Gi-Oh! Por lo general, los duelos consisten en múltiples turnos, en los cuales vas desgastando a tu oponente con tus ataques y con tus cartas, para reducir a 0 los puntos de vida del oponente. El OTK, o por las siglas One Turn Kill, consiste en ganar el duelo en un solo turno. No confundir con esto que dije, de ir desgastando a tu oponente y que al final en un último turno lo mates. No. Aquí se habla literalmente de ganar el duelo en un solo turno, con los puntos iniciales de tu oponente, es decir, bajar sus 8000 puntos de vida iniciales en un solo turno. Hay varias formas de poder hacer un OTK, pero la forma en la que más ronda en la cabeza de los duelistas es con medio del arquetipo Ciberdragón, los cuales son monstruos con mucho poder de ataque, además de poder atacar varias veces. Un arquetipo perfecto para lograr un OTK. A ver, ya es de conocimiento público esto, pero aún así puede haber gente que no lo sepa. Pero los arquetipos en Yu-Gi-Oh! Tienen lore, no son simplemente decorativos y ya para poder jugar al juego. Cada arquetipo tiene un lore que puedes encontrar fácilmente para saber la historia. Si tienes algún arquetipo favorito, busca por ahí, es seguro que tenga algún lore detrás, para que te guste aún más el arquetipo y puedas ver más allá de su estilo de juego, sino literalmente, ¿qué es tu arquetipo? Los monstruos ritual son básicamente el tipo de monstruo más abandonado del juego, bueno, junto a los péndulos, pero esos cabrones sí se lo buscaron, ¿eh? Los monstruos ritual no son muy populares entre los jugadores, dado que necesitas tener al monstruo ritual, necesitas tener la carta ritual para invocarlo, además tener más monstruos adicionales en tu mano o campo para poder hacer de sacrificio e invocar a este monstruo. Y por lo menos los primeros que salieron no eran tan buenos y no valían la pena la inversión, así como las fusiones en su momento en primer lugar. En la actualidad han sacado buenos monstruos ritual y hay buenos mazos para ello, por ejemplo los Voiceless, o incluso los propios Blue Eyes tienen su propio monstruo ritual, el cual de hecho es uno de mis monstruos favoritos de todo el juego. Así que a menos a día de hoy ya hay un par de opciones decentes para jugar ritual. A ver, para aclaración, no estoy hablando del anime, tampoco estoy hablando de las reglas del reino de los duelistas, que era como jugar un roleplay, ya lo dije. Estoy hablando del Yu-Gi-Oh! De antes como tal, y realmente no le quita razón a nada a este punto. El Yu-Gi de antes era mucho más básico, bastante simplón y muy desbalanceado.
El juego consistía básicamente: invoca monstruo de nivel 4, setea 2 cartas, termina tu turno, y el oponente también. Además de la presencia de cartas bastante rotas y desbalanceadas, como la olla de la codicia, que te deja sacar 2 cartas gratis, o Mirror Force, que podía joder la estrategia de varios turnos hecha por ti con una sola activación. La banlist es el método por el cual Yu-Gi-Oh balancea su juego para poder limitar, restringir o inclusive prohibir el uso de algunas cartas que estén rompiendo el meta y básicamente torciendo el juego entero. Un muy buen ejemplo de banlist bien aplicada es Cyber Stain, que te deja invocar monstruos del deck extra así nada más porque sí, pagando 5000 puntos de vida. Si bien se agradece un método para balancear el juego, lo cierto es que no todo es miel sobre hojuelas sobre la banlist, pero ya después iremos viendo más sobre esto. En Yu-Gi-Oh hay múltiples efectos y resoluciones, y no ayuda que haya cartas que tienen demasiado texto en sus líneas. Termina retrasando el juego, creando malentendidos y muchas cosas de estas. Los péndulos tienen que volver a ser mencionados por desgracia, ya que al ser mitad monstruos y magias, tienen 2 efectos leíbles. De hecho, la carta con más texto en la actualidad en el juego la tiene Endymion, el cual es un monstruo péndulo, y todo su arquetipo es una biblia entera. Que a quien sea capaz de jugar esta puta cosa tiene mi total respeto y admiración. La temporada 0 de Yu-Gi-Oh a estas alturas ya es bastante conocida. Fue producida por ni más ni menos que la mismísima Toei Animation, y esta adapta el manga original de Kazuki Takahashi, y abarca una historia muchísimo más oscura que el duelo de monstruos, ya que trata sobre juegos de azar en general, y ya Miyuki aquí no es un ser orgulloso ni nada de eso, sino que es más una especie de espíritu vengativo sobre las personas malas a las cuales somete a juegos de azar, y las cuales termina castigando e inclusive acabando con ellos. Es una historia muchísimo más oscura, pero abarca la verdadera historia y el manga original que Kazuki Takahashi creó para nosotros. Y se puede encontrar bastante fácil en internet. En Yu-Gi-Oh, al haber más de 10.000 cartas en circulación, es normal que haya cartas más útiles que otras. Pero a ver, los monstruos vanilla que no superan los 2000 de ataque teniendo 5 estrellas o más, son la cosa más inútil de todo el juego, ya que realmente un monstruo que requiere un sacrificio para poder invocarse por menos de 2000 puntos de ataque, es una inversión absurda que no le saca provecho nada. Elemental Hero Air Neos es una de las tantas fusiones que tiene Neos en este juego. El detalle con Neos es que esta carta por alguna razón es como si Konami no la reconociera. Air Neos dejó de ser impresa de manera física y de hecho ni siquiera en digital como en juegos con Master Duel se puede usar el Air Neos de forma libre. Y la razón para esta, pues hay muchos rumores, porque Konami no ha dado una versión oficial. El rumor más corrido es que una aerolínea llamada Air Neos reclamó los derechos del nombre y por eso no lo pueden usar. El Blue Eyes White Dragon sin duda alguna es la carta más famosa de todo el juego, incluso superando al Mago Oscuro de Yugi. El asunto es que al ser tan famosa y tan reconocida, y sobre todo marketeable, Konami no tiene ningún problema en seguirla promocionando y además seguirle sacando soporte por la nostalgia. Y debido a esto los jugadores no tienen problemas en seguir comprando estos apoyos para el deck. Y prácticamente es una especie de empujón obligatorio para que los jugadores profesionales usen este mazo y le den más renombre ganando torneos y el Blue Eye se vuelva muchísimo más marketeable de lo que ya es de por sí. ¿A qué me estoy refiriendo con fraude de Blue Eyes? Bueno, este punto se remonta al año 2016, cuando el jugador Shunsuke Hiyama ganó el torneo mundial de dicho año usando el mazo del dragón blanco de los ojos azules, el cual tuvo soporte bastante decente para esa época. El problema y el punto de polémica es que pareciera que Konami empujó a que esta situación sucediera, a que su mazo estrella ganara por fin un campeonato mundial. Y es que varios mazos poderosos de la época fueron tocados por la banlist y algunos otros mazos que iban a debutar que seguramente le hubieran dado una cátedra de lo que es la habilidad
al mazo pues se retrasaron en llegar y no estuvieron a tiempo para el torneo. Así que la gente se presta a que Konami empujó a que Blue Eyes ganara. ¡No! Y pongan atención. En Yu-Gi-Oh!, especialmente la gente novata cree que destruir una carta es suficiente pretexto para librarse de sus efectos, pero no es así, debido a que existe la cadena y resolución de efectos. ¿Y qué es esto? Es cuando varios efectos en el campo se activan de forma simultánea, haciendo que el efecto que se activó al último se resuelva, y el efecto que se activó previo sea el que está más abajo de la cadena. Por ejemplo, si tú invocas un monstruo que hace alguna acción cuando se invoca, y tu oponente responde activando algún agujero trampa para contrarrestarlo y destruirlo, pues se activa esta resolución de efectos. Tu oponente activa su carta primero ya que fue el último, sin embargo tu efecto con el monstruo aún así se resuelve. La cadena de efectos aquí actúa de nuevo. Cuando tú activas tu tifón para destruir una carta mágica o de trampa de tu oponente, él la activa en respuesta y se activa la resolución de efecto para que su efecto se lleve a cabo. Aquí la cuestión es que la gente se confunde, y es que de hecho Tifón sí puede técnicamente negar algunas cartas, que son las continuas y las de campo, ya que su requerimiento es que deben estar en el campo para que sus efectos se activen. Para no quemar ningún mazo, pongamos de ejemplo a Vientos Bendecidos, de las Arobru, que son mis favoritas. Cuando tú me activas Tifón a mis Vientos Bendecidos, interrumpes mi efecto, el cual es curarme o poder invocar a una de mis plantas al campo de nuevo, porque la carta ya no continúa en el campo. No sé si me entiendes. Muchas otras Floodgates funcionan de esta manera. Aún a pesar sobre lo que dije de las Floodgates hace un momento con lo del tifón, lo cierto es que las Floodgates son básicamente la columna vertebral de los mazos que están saliendo en este momento. Castira, por ejemplo, que si bien no es tan nuevo, esta Floodgate de su arquetipo sostiene el mazo muy bien, permitiéndole invocar monstruos de forma especial sin necesidad de tener sacrificios. Y el Sarcófago del Rey, el cual es prácticamente la columna vertebral de todo el mazo completo. Y además uno que otra Floodgate antigüita está brillando por ahí, como por ejemplo Skill Drain, que tiene algunas estrategias. Los Rush Duel son más allá de otra forma de jugar Yu-Gi-Oh! Son prácticamente una reinvención del mismo, ya que el juego original se está volviendo bastante difícil de jugar, incluso para usuarios novatos adultos. Rush Duel es una forma diferente de jugar, si no mal recuerdo, desde el 2020 fue implementado con Yu-Gi-Oh! Sevens. Rush Duel se juega de la siguiente manera, y es que no tienes límite para tus invocaciones normales, y además de que los efectos en sí son muchísimo más fáciles de entender que en el juego normal. Robar cartas, invocar monstruos sin parar, por sacrificio, hacer fusiones y efectos poderosos, así sin más. En Yu-Gi-Oh! Hay cartas censuradas, y hay varias razones para esto. Puede deberse simplemente a que el contenido del arte de la carta puede ser algo perturbador, puede deberse a temas religiosos como la presencia de cruces o simple y sencillamente incomodidad en el arte de las cartas. En algún momento monstruos como Galaxy Eyes de armadura completa habrían sido una pesadilla para el meta por destruir. Sin embargo, esto ya no es así. Destruir en Yu-Gi-Oh! En la actualidad ya es más como un segundo efecto de activación, ya que múltiples monstruos y cartas reaccionan a ser destruidas, por lo cual actualmente destruir una carta en Yu-Gi-Oh! Más que beneficiarte a ti es casi beneficiar a tu oponente. Ay, Yuya, si supieras que tu puto método de invocación de mierda casi destruye el juego otra vez. En la invocación péndulo es la innovación que el anime de Yu-Gi-Oh! Arc 5 nos trajo a nosotros. Así como Yu-Gi-Oh! 5D introdujo los sincros y Sexal introdujo a los XYZ, esta era su aportación para la franquicia. Y los péndulos en sí es una forma de jugar algo divertida, una forma de invocar monstruos de forma simultánea. El problema es que invocar monstruos de forma especial con tanta libertad era un presagio para los futuros problemas que esto nos iba a traer. Múltiples decks abusivos debido a la mecánica de invocar especial, y de hecho en la actualidad, si bien jugar péndulo ya es casi como jugar antes, su poder era demasiado. Por ejemplo, antes podías llenar el campo con monstruos del extra deck,
cosa que como se sabe hoy no se puede debido a los cambios en las reglas maestras debido a los monstruos Link. Y sobre todo, la situación más grave que trajeron los péndulos fue el Pepe. No hablo del meme, hablo de la combinación de los mazos de Perfomapal y Perfomage, la cual tenían una sinergia absurda, permitiendo invocar monstruos superpoderosos, negadores y prácticamente obligando a toda la escena competitiva a jugar Pepe, adaptarse o morir básicamente. La banlist fue dura con este mazo. La banlist tuvo que ser brutal y definitiva con ellos para poder terminar con su reinado. Uf, y eso que solamente estamos hablando de los péndulos, no hablamos ni siquiera del desmadre que fue el propio anime de Arc 5. Pero no se preocupen, ya hablaremos sobre Arc 5 en unos momentos. Si bien los mazos que salen en los animes por lo general son para fanservice, han habido grandes sorpresas como por ejemplo Blue Eyes en 2016. También en 2009 ganaron con Ala Negra, en 2014 con Infernity y para mi sorpresa, si no me equivoco en 2018 con el mazo de las Trickstar. No estoy hablando de cartas tocadas por la banlist, tampoco estoy hablando de cartas virtualmente imposibles, como por ejemplo Sushin, que para invocarlo te pide mantener con vida en 10 de tus turnos a un monstruo normal de nivel 1, sino que hablamos de cartas que literalmente no pueden jugarse debido a que otras están baneadas. Por ejemplo, el espíritu de la olla de la codicia, que su efecto, sí puedes jugar al monstruo, pero su efecto no puede activarse debido al baneo de olla de la codicia. O ya Robert, ya que volvemos a hablar de la olla. Esta se activa para hacerle counter a la olla de la codicia, pero la olla de la codicia está baneada, así que en teoría esta carta no puede activarse. Este punto es una especie de broma, ya que Yusei por lo general reacciona poco si no es que nulo a las chicas de su serie, y reacciona más hacia su motocicleta. I'm trying to save the world, not date. He's already got a girlfriend, his runner. Pero ¿por qué no motocicleta? Si me puedes tener a mí. Dile ya. Las chicas huelen feo. Así es, tiene razón. Bueno, pues yo creo que una motocicleta huele feo. Lárgate. Pero... Lárgate. Las chicas huelen feo. Paradox es el villano principal de la película de Yu-Gi-Oh! Lazos a través del tiempo. Su objetivo es viajar a través del tiempo para poder matar a Pegasus, el creador del duelo de monstruos, y así impedir que su creación no avance más allá, y así garantizando el futuro de la humanidad, ya que en el futuro el duelo de monstruos evolucionó tanto que se fue a otras ramas, como por ejemplo armamentística, así causando un cataclismo que devastó al mundo entero. Si analizamos su punto, técnicamente tiene razón. Es decir, su futuro se vio arruinado debido a la evolución constante del duelo de monstruos y a su uso irresponsable, inclusive en otras franquicias. Aunque una solución un tanto extremista, pero desde su punto de vista desesperado y sabiendo su inminente destino, necesaria. Yu-Gi-Oh! Es como cualquier otro juego en el cual su empresa buscará maximizar beneficios, y Konami no es la excepción. Últimamente se han prestado para lanzar a la venta productos que no son o muy necesarios o que abusan de la nostalgia con precios bastante elevados. También existen los famosos carpeteros, que son personas que tienen varias cartas a su disposición y se presentan eventos donde se juega Yu-Gi a nivel local para poder vender o intercambiar dichas cartas, pero usualmente suelen usar precios bastante elevados para sus cartas, además de abusar de las estamples, como por ejemplo Ash Blossom, que son obligatorias para llevar en Yu-Gi-Oh! Si quieres jugar de manera medio seria o ya de plano competitiva. Antes de la llegada de Yu-Gi-Oh! 5DS, la que hoy conocemos como zona del deck extra antes se llamaba zona del deck de fusión, y esto se debe pues a que, por lógica, antes de Yu-Gi-Oh! 5D, el único método de invocación del deck extra eran los monstruos de fusión, así que por eso esta zona llevaba este nombre. Uno pensaría que esto se debe a la popularidad del Blue Eyes, pero en realidad no es tanto así, sino más bien es por el señor Kenjiro Tsuda, la persona que le pone la voz a Seto Kaiba en japonés. El señor Kenjiro Tsuda es bastante reconocido por su trabajo como seiyuu a nivel mundial, no solamente en Japón.
es bastante reconocido y se le respeta porque hace un trabajo excepcional a las voces que ponga. Así que el señor Kenjiro Tsuda, al ser una persona dedicada al doblaje, es mucho más accesible para Konami, además de su disponibilidad, porque el señor siempre está disponible cuando Konami lo requiere. El señor Shunsuke Kazama, la voz de Yugi, pese a que uno pueda sorprenderle, no se dedica al doblaje. Su rama principal consiste en televisión y sobre todo actuación. Al ser un actor requiere un presupuesto más alto, así que puede ser más difícil para Konami contar con Kazama a pesar de ser el protagonista principal de toda su saga. Y pues con Seto Kaiba, al ser un seiyuu, pues es mucho más accesible tanto en dinero como en tiempo acceder a él. El First Turn Kill va más allá del One Turn Kill que vimos hace un momento. Y es que el First Turn Kill consiste en, como su nombre dice, ganar en el primer turno. ¿Y esto es posible? Pues lo es. Hay varias estrategias que consisten en ganar dejando sin mano a tu oponente o haciendo cosas ingeniosas como esta. The fields, but it's not tributing the fields. Fairy Tail Snow, back on the field again, dude. Just banishing 7 to continually summon. Slash draw, discard 1 card, send the top card of your deck to the graveyard equal to the number of cards you control, then draw 1 card and show, and if it was a slash draw, and instead of what? Beat the shit out of this fucker right here. It's always better to go second, because you can't attack on your first turn. Alright, fucking, that's great. What? En la película de Lazos a través del tiempo, Jaden fusiona al héroe elemental Neos con un Garna que invocó Yusei y trajo a este Elemental Hero Neos Knight. La gente tiene un rumor sobre esta carta y dicen que los verdaderos materiales de fusión con los que iba a usar esta carta eran ni más ni menos que con el Black Luster Soldier de Yugi. Sin embargo, en la película este jamás lo utiliza, así que esta fusión y estos materiales pues no se usaron, pero la gente cree que este era el verdadero material de fusión, el Black Luster. Este es uno de esos datos los cuales técnicamente son canon, pero aún así se siguen prestando a debate, debido a todas las matices que tiene. Verán, en Yu-Gi-Oh! Exile al final, Yuma accede a una carta llamada Numeron Code, la cual tiene el poder absoluto de prácticamente reescribir la realidad. Básicamente hacer un reset de absolutamente todo el universo para volver a empezar. Lo que ocurre es que Yuma usa esta carta para poder salvar a sus amigos y a su universo por la guerra Varian y Astral. El asunto es que pues al usar esta carta y como dije hace un momento que tiene el poder de reescribir la realidad y el universo, en teoría al reescribirlo pues desaparecieron los universos y eventos anteriores, en este caso las demás series que pasaron antes. Ya estamos entrando en esos puntos que no tienen mucho sentido, y es que hay una teoría que dice que Yu-Gi-Oh! 5D pasa después de Sexal, contradiciendo la continuidad de las emisiones del anime, y es que en Sexal se tiene duelos con realidad aumentada, y en 5D se tienen duelos con una estructura a través de toda la ciudad, y por eso se dice que hay más tecnología que en Sexal. Pero más allá de esto no encontré más información que pueda ser útil para esta teoría. Y justo como veníamos predicando hace un momento, la continuidad de Yu-Gi-Oh! Es bastante confusa y no hay ninguna especie de dato oficial proporcionado por Konami, así que los fans han decidido implementar ciertas ramas de tiempo para tratar de darle lógica a todo lo que ocurre. En resumidas cuentas, Yu-Gi-Oh! Duel Monster, GX y 5D pertenecen al mismo universo y tienen ese orden. Sexal, Arc 5 y Brains ocurren en otra línea. Si bien en Arc 5 aparecen personajes de 5D y de GX, estas son versiones diferentes que no tienen que ver con la original. Yo sé que es un pedo esta línea de tiempo, pero más o menos ese es el orden. Hao es básicamente la parte malvada de Jaden, y esta surgió debido al dolor que llegó a sentir en los duelos. Conforme pasaba el tiempo, Jaden iba perdiendo su sonrisa de ellos, y todo se fue en picada cuando empezó a perder uno por uno a sus amigos, tras cruzar a la dimensión de los monstruos, despertando en él
esta versión de Hao, el Rey Supremo, el cual quiere demostrar su fuerza a través de aplastar a sus oponentes y conquistar toda la dimensión para él. Quiero suponer que esta es más una especie de paralelismo y no una teoría literal, es decir, es imposible que el Rey Supremo Hao y el Rey Supremo Zark sean la misma persona. Principalmente cuando ya tenemos en cuenta que lo que ocurre en Arc 5 es en un universo diferente al de la línea original. Así que yo supongo que hablan de los paralelismos. Ambos duelistas alegres que disfrutaban los duelos, pero eventualmente perdieron su gusto. Jaden por perder a sus amigos tras viajar a la dimensión de los monstruos, y Zark corrompiéndose por la victoria debido a que su forma de jugar violenta le gustaba a la gente y este quería seguir cosechando victorias para poder seguir siendo elogiado y querido por la gente. Creo que solamente viéndolo de esa manera puedo estar un poco de acuerdo con ese punto. Tienen bastantes paralelismos entre ellos. Este punto tiene para hacer su video propio y de hecho es lo que me encantaría hacer en un futuro cercano, así que no puedo decir mucho más allá de lo esencial, y es que Arc 5 es sin duda quizá uno de los animes de todo el planeta con más potencial desperdiciado de todos. Empezó como un anime un tanto infantil y quizás un poquito repelente por el protagonista, pero de repente ahora tenemos guerras dimensionales, versiones alternativas de protagonista, las cuales de hecho son muchísimo mejores que él porque tienen unas personalidades más soportables. Hasta el desquiciado de Yuri era más soportable que Yuya. Además de que le tuvo miedo al éxito, incluyendo cameos, pero no fueron nada importantes. A Alexis de Yu-Gi-Oh! GX, a Aster de Yu-Gi-Oh! Sexal, a Jack Atlas de Yu-Gi-Oh! 5D, que no es un mal personaje, pero el detalle es que no son los mismos personajes, son versiones alternativas. Y además de los problemas de producción, los problemas de animación, con animación irregular, ya que en algunos casos se veía muy bien, en otros casos se veía fatal, capítulos recopilatorios, la trama avanzando demasiado rápido, la forma tan ridícula y absurda de vencer a Zark, entre otros problemas bastante serios. Aunque bueno, parte de sacrificar Arc 5 fue para darnos a Yu-Gi-Oh! Dark Side of Dimensions. Ya depende de ustedes si creen que valió la pena. Los bucles infinitos, o loops también llamados, son jugadas ilegales en Yu-Gi-Oh!, las cuales consisten en activar efectos de forma infinita. ¿Y cómo es esto posible? Aprovechando ciertas condiciones de ciertas cartas. Por ejemplo, en pantalla. Por ejemplo, en esta jugada, Osiris destruía el Destiny Hero del enemigo, pero el Destiny Hero tiene la habilidad de revivirse a sí mismo en la Standby Phase, por lo cual este vuelve a revivir, Osiris lo vuelve a destruir. El güey vuelve a revivir por su efecto, Osiris lo vuelve a destruir. Y así se vuelve un bucle infinito en el cual ningún jugador puede interactuar. Por lo tanto, es un bucle infinito, una jugada ilegal que ha truncado el juego. Hay varias jugadas infinitas interesantes que se pueden hacer. Creo que el güey que roba videos en inglés tiene un video sobre ello. Les recomiendo que lo busquen. El Reino de las Sombras nunca existió, muchachos. Eso proviene de 4Kids, como una de las tantas censuras que tuvo que hacer para poder traer este anime a Occidente. Bueno, tuvo que hacer suena bastante drástico. Si bien es cierto que Yu-Gi-Oh! Tiene momentos un tanto subidos de tono y hasta desagradables, lo cierto es que tampoco se me hizo para tanto en comparación como la propia Dragon Ball Z, que tiene escenas algo desagradables y aún así se transmitió en TV abierta por Canal 5. Que a ver, 4Kids y Canal 5 no son la misma gente, yo lo sé, pero aún así solamente hago comparaciones. Pero a ver, ya me desvié del tema. En vez de El Reino de las Sombras y esos dichosos juegos de las sombras, en realidad eran los Yami no Game, juegos oscuros en los cuales literalmente se apuesta la vida y el alma en ellos. El fenómeno del Power Creep no se limita únicamente a juegos como Genshin Impact. Para los que no sepan qué es el Power Creep, es básicamente que las cosas nuevas superan a las antiguas. Como en el ya mencionado Genshin, mi waffle de toda la vida Raiden Shogun ya no es la mejor Electro del juego, sino que en su lugar metieron a otras. En Yu-Gi-Oh! Es lo mismo. Mazos antiguos y queridos no se pueden comparar a actuales, como por ejemplo los Tearlaments que están viendo de fondo, lo cual en su momento fue el mazo más poderoso de todo el juego, si no recuerdo mal, por allá del 2023. Y es que los mazos nuevos claramente tienen que vender y por eso vienen con mecánicas
un poco más fuertes que las cartas anteriores. Y es que realmente fueron creados de esta manera, como mazos casi imbatibles, poder de robo, mucho daño de ataque, revivir monstruos desde el cementerio, reutilización de recursos, destruir las cartas del enemigo y sobre todo negaciones. Y es que esto es un fenómeno que va a ocurrir siempre porque el juego necesita reinventarse con mazos que sean lo suficientemente poderosos para derrotar a los anteriores y motivar a los jugadores a comprarlos y así seguir generando dinero. Miren, no te voy a mentir, tampoco es que sepa tanto sobre el manga de Yu-Gi-Oh! Arc 5, pero una cosa sí sé, y es que tal vez intentaron hacerlo mejor que el anime, pero hicieron un desmadre todavía mucho más caótico que no sabría decir si fue mejor o peor. El primer cambio principal con el anime es que aquí los cuatro fragmentos de Sark son hermanos y ya aparecen desde el primer capítulo. Segundo, el propio Sark no es el villano final como tal, es un ser totalmente diferente a Yuya. Tercero, también sucede que salen los personajes de Arc 5, pero no son del todo iguales a la versión del anime, como que los cambiaron un poco. Y además de todo el desvergue y desmadre sobre dimensiones, visiones alternas y ese otro tipo de pendejadas que son muy confusas para el público. Nos dejaron un final todavía más confuso que el del anime y lo que acabó de sepultar el manga fue esta imagen. Sí es lo que tú estás pensando perfectamente. Ya explicamos de qué tratan el formato Rush en Yu-Gi-Oh! Una forma nueva, refrescante y más acelerada de poder jugar Yu-Gi-Oh! Y además de que los niños puedan entenderlo mejor. Y también los propios adultos que no quieran complicarse tanto. El hecho es que si bien a los duelos Rush no les está yendo nada mal, es poco probable, si no es que nulo, que salgan de Japón. Y por lo menos yo creo que la razón se debe a que seguramente no quieren competir entre sus propios formatos. Me explico. La venta de las cartas de Yu-Gi-Oh! En Occidente pues sigue siendo lo suficientemente rentable. Ahora, si añaden los Rush, pues ese tipo de ventas se dividirían y quizás eso espante a algunos jugadores que no acepten los cambios en Yu-Gi-Oh! Así que probablemente no quieran arriesgarse y los duelos de Rush no salgan de Japón. Ok, no, esto no es cierto. Lo saqué de una broma de un güey que hacía videos de Yu-Gi-Oh! Ya no me acuerdo cómo se llama, pero si lo conocen, muestren el video para que se la pase chido. Yu-Gi-Oh! Técnicamente es una especie de shonen. ¿Por qué les digo esto? Kazuki Takahashi, el creador de la serie, era fanático de los shonen, como por ejemplo el famosísimo Dragon Ball. ¿Pero por qué les digo esto? Para que tengan en cuenta que el objetivo de los shonen trata sobre las aventuras del protagonista, no sobre su vida amorosa. Y lo mismo pasa con Yu-Gi-Oh! Y con Yudai. La serie trata más que nada de sus aventuras y los duelos para salvar el mundo, no en intereses románticos. De allí su poco compromiso, si no es que nulo, en el amor. Aunque bueno, Yudai bien puede ser gay o no, tampoco es que tenga nada de malo y así. Pero mucha gente se abra por este dicho, por esto que digo, que no le presta mucha atención a las mujeres. Aunque bueno, irse a una dimensión alternativa y peligrosa para salvar a tu compa que conociste un ratito, pues... Ya expliqué varios minutos atrás que Konami es una empresa y como toda empresa buscan sacar beneficios. Inclusive Yu-Gi-Oh! En sus primeros días no era un juego de cartas tan barato que digamos. Y en la actualidad podemos encontrar las cartas, especialmente Stamples, que son muy necesarias para el juego, a un precio muy elevado. Por eso mismo, porque son esenciales. Y bueno, sobre si Yu-Gi-Oh! Es pay to win, creo que el término está mal utilizado. Yo lo llamaría una especie de pay to fast. Paga para poder avanzar más rápido y poder tener un deck bastante decente. En los juegos digitales de Yu-Gi-Oh! Como Master Duel o Duel Links, pues puedes conseguir las cartas mejores sin necesidad de invertir un solo peso, pero requiere un montón de tu tiempo, mientras que pues en el TCG, en el juego de cartas de verdad, pues claramente tienes que pagar por las cartas, no es como que las puedes craftear de la nada. Pero ciertamente si quieres avanzar rápido
o más que nada, pues ya de plano avanzar, en el TCG sí o sí tendrás que desembolsar algo. Ya en los juegos en línea, espero que tengas suficiente tiempo para conseguir el mejor deck. Me quisiera decir que encontré una respuesta a pesar de que pasé cerca de 2 horas buscando artículos en Wikipedia, en Reddit y hasta inclusive consultar páginas de foros en japonés para tratar de tener una respuesta. Y ojalá pudiera decirles que la encontré, pero por desgracia lo único que encontré fueron rumores y rumores a más no poder. Carly es un personaje importante que sale en Yu-Gi-Oh 5D y era importante por lo menos en la primera mitad, en el mejor arco, en el de los Dark Signers. Carly en su forma normal era una chica periodista, alegre, algo torpe y que animaba a Jack. En su forma como Dark Signer es todo lo opuesto, egocéntrica y confiada. El asunto con Carly es que después del arco de los Dark Signers, su presencia como personaje es prácticamente nula, es como si no estuviera. Todo lo que construyeron sobre Jack y sobre ella prácticamente se desmorona, aunque ella esté allí. Carly se queda como una especie de admiradora, pese a que prácticamente Jack le cantó su amor en pleno duelo. No de forma directa, obvio, pero pues prácticamente así fue. No solamente sucede este nerfeo con Carly, sino con otras chicas del grupo, como Aki y también como Sherry. Y esa es una de las varias teorías que esto tiene. Verán, lo primero que leí fueron por problemas de producción, con temas de guión, porque hasta donde leí, Takahashi se estuvo desaparecido un ratito en 5D. Segundo, por esto que acabo de decir, Yu-Gi-Oh, a decir verdad, nunca fue muy bueno tratando a las mujeres de la serie, al menos hasta la llegada de Yu-Gi-Oh Brains, donde las mujeres sí tuvieron un rol un poco mejor que en las series anteriores. Pueden atribuirle al machismo o lo que tú quieras, yo creo que nada más se trata por torpeza de los escritores que no sabían manejarlo. Y tercero es por, creo que el rumor más conocido, sobre la seiyū de Carly involucrada en una secta de BDSM. ¿Y qué es el BDSM? Bueno, para términos de YouTube, digámosle, bendito Dios, somos mexicanos. ¿Qué les parece? Pero bueno, hasta donde sé, en Japón estar involucrado en algún grupito como estos es algo bastante rechazado socialmente. Así que ese pudo haber sido otra razón, que justamente coincide con sus grabaciones en la segunda temporada de esta serie, pero no encontré ninguna prueba directa sobre esto, así que lo dejo también como un rumor. En mi opinión, yo creo que simplemente fue por problema de producción. Como ya dije, Yu-Gi-Oh nunca ha sido muy bueno tratando a las mujeres, solamente hasta Yu-Gi-Oh Brains tuvieron un tratamiento más decente, así que yo lo atribuyo a esto. Dudo mucho que tenga que ver con el juego de cartas o con el anime, pero por alguna razón este medio reúne a personas con una higiene bastante dudosa, asistiendo a convivencias, eventos y hasta torneos ya sean locales o internacionales con una higiene muy dudosa, a tal punto que ya se ha empezado a exigir que los jugadores vayan duchados, bien aseados y hasta perfumados de ser necesario. Durante el primer opening de Yu-Gi-Oh GX en japonés, podemos ver a Misawa rodeado de 2 dragones elementales, uno de agua y uno de fuego. El de agua sí nos consta que existe su carta. Sin embargo, no pasa eso con el dragón de fuego. Aparece en este opening dando la impresión de que en algún momento del anime saldría, pero esto nunca ocurrió. Y tampoco sucedió en el físico. No existe este dragón de fuego. Entonces, ¿por qué incluirlo? Esta expresión de "pero aún recibes daño" es bastante recurrente en el anime. No es que tenga algo de malo en sí, pero puede ser bastante cansina. Los Dark Synchros son un método de invocación exclusivo de Yu-Gi-Oh 5DS y que solamente aparecieron en el primer arco importante de Yu-Gi-Oh 5D, en el de los Inmortales Terrestres. Verán, los Dark Synchro, a diferencia de los Synchro normales, que de toda la vida es fusionando y mezclando sus niveles, el nivel del monstruo tuner con el no tuner, aquí es al revés, aquí se resta. Se resta el nivel del tuner con el del no tuner
para poder traer a los Dark Synchro. Esta mecánica es única en Yu-Gi-Oh! 5DS en esta parte del anime y no existen en la vida real, y tampoco hay un formato, al menos que yo sepa, para ellos. Amane Bakura es muy poco mencionada en la comunidad, y es que prácticamente no hay ningún rastro de ella en el anime, ni en la temporada 0 de Yu-Gi-Oh!, ni en ninguna otra parte más allá del manga original de Yu-Gi-Oh!, donde Bakura la menciona. Esta, por desgracia, falleció junto a su madre en un accidente de auto. Este hecho afectó a Bakura por razones obvias y lo volvió un huésped mucho más fácil de dominar para el mismísimo Zork. Antoine Griezmann, en ese entonces jugador del Barcelona FC en 2021, era el embajador oficial del juego, nombrado por la mismísima Konami. Este se volvió embajador debido a que expresó su amor por el juego. Sin embargo, un viejo video del 2019 salió a la luz. Él junto a otro compañero se burló de personal asiático en un hotel. Un caso de discriminación racial en el cual Konami, pues claramente quiso limpiarse las manos. Quizás sentiría lástima en alguna ocasión por Pegasus, pero el propio Pegasus fue un cabrón en el manga que de hecho, en lugar de expulsar al bandido Kid como lo hizo en el anime, simplemente lo asesinó. Y su destino irónicamente fue el mismo, a manos de Yami Bakura, cuando le extrajeron el Ojo del Milenio. Un amable recordatorio de que el canon del manga y del anime es diferente. Por ejemplo, en Dark Side of Dimensions, que se basa en el canon del manga, ahora saben por qué Pegasus no aparece en la película. El villano final de Yu-Gi-Oh! 5DS es ni más ni menos que Zoun, una persona que proviene del futuro y que al igual que con Paradox trata de remediar las cosas a su manera, pero en su caso es un poquito más drástico, ya que se va directamente a destruir Ciudad Neodomino. Y a ver, no es que lo esté justificando, pero viene de un futuro terrible del cual solo hay muerte y desesperación. Quién sabe si yo haría lo mismo en su misma posición. No sé cuáles serán sus impresiones hacia Zoun, pero al menos en mi caso, respeto bastante que el cabrón tuviera las agallas de dar su vida para remediar la situación y finalmente descansar en paz y reunirse con sus queridos amigos. A diferencia del One Turn Kill y del First Turn Kill, el Zero Turn Kill prácticamente consiste en ganar el duelo sin tener un solo turno, y realmente algo así es posible. Bueno, al menos en mi caso, pese a que las posibilidades no sean muchas, yo creo que solo un conjunto de cartas puede lograr esto. Y aquí hay un concepto un tanto diferente sobre dificultades, hablando sobre Yu-Gi-Oh! Brains. Pese a todo lo que hemos dicho antes, si hacer Yu-Gi-Oh! Arc 5 fue un desastre, solo imagínate hacer Yu-Gi-Oh! Brains. Al menos para los guionistas y a los productores, hacer Brains fue una auténtica pesadilla. Si bien a mí me encanta Brains, lo cierto es que es una trama un poquito más básica, tiene menos duración toda la serie, ya que no llega ni siquiera a los 100 episodios, y pues los personajes son un poquito más secos de lo habitual. Realmente hubieron muchos problemas para hacer esta serie. Si bien dije que el problema principal tal vez no fue el guión, lo cierto es que sí se hicieron bastantes cambios. Y es que a decir verdad, si te pones a pensar, personajes como Blue Angel y The Gore no encajaban para nada en la siguiente trama de Yu-Gi-Oh! Brains. Tanto así que The Gore lo tuvieron que cambiar. Blue Angel también tuvo que cambiar de avatar. Pero el problema principal fueron los propios duelos. En este punto Yu-Gi-Oh! Ya estaba mucho más avanzado y los enlaces solamente aumentaron al triple esta cantidad de combos posibles. Y hacer los duelos, coreografiarlos fue una auténtica pesadilla, porque los mazos que estos cabrones manejaban, inclusive a día de hoy, son bastante decentes. No creo que sean meta o te hagan ganar algún torneo, pero puedes defenderte muy bien. Así que cuando estos mazos llegaron al TCG y al OCG, pues hubieron muchas discrepancias con los duelistas. Es decir, cuando llegaron a las manos de los duelistas normales como tú y como yo,
vimos que los mazos tenían muchísimo más por dar de lo que se mostró en la serie, haciendo ilógico los resultados. El caso que más me suena es con la chica fantasma, que los Altergates son un mazo bastante bueno, inclusive a día de hoy, que puede llegar a hacerle counter a incluso mazos del meta en nuestra actualidad. Sin duda Yu-Gi-Oh! Brains es de mi agrado, pero no puedo ocultar los problemas que posee. Estoy un poco confundido de cómo clasificar esto. O sea, no es una especie de efecto Mandela o algo por el estilo, sino que pues a nadie le importó, pese a las implicaciones en esto. Prácticamente nadie en la comunidad recuerda esto, inclusive aunque fuera la primera y única victoria de Bakura, la muerte de Bones. Si bien ya dijimos que en el anime y el manga hay diferencias, pues en este caso el destino es el mismo, solo que de diferente forma. Estoy consciente de que a este punto parezco disco rayado, pero es que, insisto, lo que Arc 5 fue una auténtica cochinada. Primero, la batalla final con Zark. El primer problema que veo es por qué chingado se parece tanto a Yuya cuando en realidad debería parecerse al propio Zark, a su versión humana, no a Yuya. Después viene su duelo contra los duelistas dimensionales, que no está tan mal. Primero se chinga a los de la dimensión de fusión, que en este caso son Aster Phoenix, el de los héroes del destino, y el Femboy. Después de esto viene el tiro contra los del XYZ, que en este caso son Kaito y Shun. Pero como no pueden, hay aún más interferencias, como si fuera WWE. Hasta yo me meto al pedo para tratar de frenar al puto Zark. Solo que ninguno de estos culeros tuvo la decencia de advertirme sobre las cartas que tenía en las escalas el puto Rey Supremo, y termino palmándola. Posteriormente llegan aún más refuerzos, que en este caso es Aguatar y God, que de hecho el cabrón tuvo que haber derrotado a Zark, o al menos haber destruido al monstruo Zark que estaba en el campo, porque tenía la facultad para hacerlo. Sin embargo, un tremendo guionazo lo salvó. Luego acá Leo intenta arreglar su desvergue, pero pues obviamente no puede. Posteriormente acaba Reiji se ve obligado a pelear cuando lo derrotan. Luego, Reira, el hermano menor de Akaba, termina entrando en contacto con Yuzu, la Yuzu dimensional, la original, la que se usó para sellar a Zark. Después Akaba Reiji termina demostrando por qué el güey es el verdadero GOAT del anime, bajándole 2000 puntotes de vida a Zark, además destruyendo al propio monstruo Zark. Y sin embargo, pese a todo el desmadre que está ocurriendo, se pone peor, porque el Yuya de adentro empieza a reaccionar y empieza a darle broncas a Zark, y después Reira se fusiona con la Yuzu dimensional y aparecen para sellarlo, y todo un tremendo desmadre. No sé por qué Yuzu estaba en pelotas, pero bueno, todo se pone feo, sellan a Zark, y sin embargo, pese a que este desmadre pudo haber terminado aquí, pues no termina aquí. Con este final todo raro con Reira sellando a Zark, se pone peor en los últimos 8 capítulos del anime, en los cuales Yuya se la pasa viajando entre las otras dimensiones con el propósito de hacer sonreír a Reira. Así de huevos. Así es, los últimos 8 capítulos consisten en hacer reír a Reira, porque claramente alguien que se ríe es capaz de eliminar la maldad, ¿no? Qué pinche pendejada, en serio. El Zero Reverse, al igual que el futuro de Zone, es un evento catastrófico que se llevó cientos de vidas, si no es que miles. Ocurre cuando el reactor principal de algo llamado la Energy, la cual era un tipo de energía limpia con la cual se estaba trabajando, termina fallando por un sabotaje del hermano de Godwin, provocando un fallo en el cual explota todo. La ciudad prácticamente se parte a la mitad, y eso explica por qué chingados la ciudad está dividida y de dónde provienen las clases sociales, siendo la ciudad Neodómino donde los ricos se quedaron, y los alrededores satélite, la zona pobre y jodida, prácticamente Latinoamérica. Todo por este tremendo desastre. Zorg Necrófades, o también conocido como Zorg el Oscuro. Este ente es prácticamente la oscuridad misma y la maldad en el universo de Yu-Gi-Oh! Sus orígenes son un poco desconocidos, ya que al ser una deidad se puede considerar que ha vivido ya desde la existencia misma.
Este ser fue tan poderoso que logró derrotar a Exodia, a los 3 dioses egipcios y al dragón blanco de ojos azules de Kaiba al mismo tiempo y sin ningún tipo de ayuda. Pero posteriormente pudo ser eliminado finalmente de la existencia gracias al ataque de la diosa de la luz, la fusión de los 3 dioses egipcios, eliminando para siempre a Zork, la encarnación del mal y la oscuridad. Si tuviera que nombrar el mazo más poderoso de todos los tiempos, ese sin duda alguna sería el Yatalok. Y a diferencia de los mazos de hoy, el Yatalok no es un arquetipo en sí, es un conjunto de cartas, incluidas el Yatagarasu y el dragoncito que ven en pantalla. Verán, el combo era invocar a este dragón desterrando un monstruo luz y de oscuridad, y activando su efecto para deshacerse de las cartas, tanto tu oponente como tú, y por medio de cartas como Sangan recuperar a Yatagarasu y ir atacando a tu oponente con el campo expuesto. Su efecto impide que puedas robar cartas, así que el juego prácticamente se trunca a tu favor, dándote una victoria automática. La escena se va a explicar por sí sola, pero pues prácticamente alguien soborna a Tea para que vaya a una bodega completamente sola, debido a que tiene fotos de ella trabajando, cosa que está prohibida y se supone que los jóvenes no deben hacer. Y a continuación pasa lo siguiente. Esta clase de cosas deben tomarse con pinzas. Después de todo, hablamos de uno de los crímenes más deplorables que un ser humano puede hacer en este mundo. Muy poca gente ha visto que se tome la valentía de revelar el origen de los artículos del milenio, pese a ser tan llamativos para la franquicia, y se remonta al viejo Egipto cuando el padre de Yugi aún gobernaba. Su mano derecha, Aknadin, le sugirió que por medio de un ritual prohibido podían generar artículos del milenio capaces de defender Egipto, y ésta accedió, por lo cual se fueron a un pueblo llamado Kul Elna a masacrarlos absolutamente a todos. Exacto, los artículos del milenio fueron forjados con la vida de cientos, si no es que miles de personas inocentes en ese pueblo llamado Kul Elna. Yu-Gi-Oh sin duda se presta para ser una franquicia que pueden disfrutar todas las edades. Sin embargo, solamente los más fanáticos y más experimentados pueden darse cuenta detrás de todo lo que ocurre tras bambalinas, mostrándonos que hay algo más allá que un simple juego de cartas, y esto ocurre en absolutamente todas las franquicias. Cuando te pones a pensar que en prácticamente todas, exceptuando las sagas de Rush, hay genocidios, empezando por Duel Monster. Los artículos del milenio, como ya vimos, fueron forjados a través de almas inocentes, masacrando a un pueblo entero en el proceso. En GX, cuando Jaden se corrompe tras perder a sus amigos, este termina transformándose en el emperador Hao, azotando así la vida de muchos monstruos en esa dimensión. En 5DS, todo es azotado por el Zero Reverse, creando la división de clases sociales y la propia división de la ciudad. Tampoco olvidemos el futuro de Sounaporia, donde prácticamente todo es destruido por el avance continuo del duelo de monstruos, creando un mundo de miseria y de dolor. En Yu-Gi-Oh! Sexal, los Variant no se quedan nada atrás, ya que solían ser seres humanos, los cuales tuvieron un destino terrible, y algunos de ellos tenían personas a su cargo, lo cual provocó un destino similar para ellos. En Arc 5, la invasión a la dimensión XYZ, para llevar a cabo el programa Arc 5 por el Dr. Acabaleo, así yendo a azotar y a encerrar en cartas a las personas de esta dimensión, sin mencionar el pasado con Sark, lo que los 4 dragones dimensionales lograron hacer, arrasando el mundo sin que nadie pudiera detenerlos, y Yu-Gi-Oh! Brains con la Torre de Hanoi, la cual consistía en frenar el avance de la CIA por medio de absorber las almas de las personas conectadas en Yu-Gi-Oh! Brains, alimentar la torre y así eliminar toda la energía y toda la tecnología de la humanidad y regresar prácticamente a la edad de piedra, todo para evitar que la CIA avancen y se rebelen contra nosotros.
Quisiera agradecerles por haber visto este video. Sé que no es perfecto y que me faltaron muchos puntos. Aún así fue uno de los videos más difíciles de editar para mí en toda mi carrera en YouTube. De verdad les agradezco que a pesar de esos errores lo hayan visto. Espero verlos bastante pronto.